Amén. Bien, hermanos, pues la paz y la gracia de Dios sobreabunde en nuestros corazones. Y qué bueno estar en la presencia del Señor y, como decía esta canción, y decirte, te amo y que eres todo para mí. Y qué bueno estar en la presencia del Señor y poder alabar y glorificar su nombre. En esta noche quiero leer en Habacuc capítulo 3. Esto es una oración. Hoy es viernes, ¿no? Que es culto de oración, y qué bueno que podemos meditar un poco en esta oración de Habacuc. Tiene 19 versos, capítulo 3 del libro de Habacuc. Es una oración preciosa. Es una oración reconociendo el señorío de Dios, el poderío de Dios, reconociendo todo de Dios. Es como esta canción cuando decíamos, tú eres todo para mí. Aquí estaba Habacuc reconociendo que Dios era todo para él. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto la tienda de Cusán y aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente su arco, los juramentos a la tribu fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar el pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre las moles de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Esta es una preciosa oración del profeta Habacuc. Pero a veces, hermano, a veces tenemos que tener como responder a muchas preguntas o hacer muchas preguntas, mejor dicho, para poder después humillarnos. No sé si te ha pasado a ti, cuando era muchacho, tu padre te decía no vayas a tal sitio y la pregunta de nosotros era ¿y por qué? Nuestros padres no nos daban una explicación el por qué, pero siempre la respuesta no hacia esto, siempre no vaya a tal sitio ¿y por qué? Siempre había una pregunta ¿y por qué? Y después de un tiempo que empezamos a tener madurez, empezamos a caer en razonamiento y empezamos como a humillarnos, a darle la razón, ¿no? Como la razón al tiempo y a lo que nuestro padre nos decía, el por qué no fuéramos a tal sitio, por qué no hiciéramos tal cosa, porque había un peligro. Y después caíamos en esto y como que nos humillábamos ya y dábamos la razón. Pues decíamos, sí, pues tiene su razón. Y entonces por eso te digo que a veces, antes de humillarnos, entramos como en una pregunta. Y eso fue lo que Habacuc pasó. Antes de él entrar en esta oración y hacer el recorrido. Aquí, si te das cuenta, hace un recorrido del pueblo de Israel cuando pasó el Mar Rojo, cuando Josué paró se dice detente el sol. Entonces hizo ese recorrido de todos aquellos grandes hombres que anduvieron con Dios, y entonces él entra dando ese razonamiento, dándole el señorío que Dios merece, reconociendo de que Él es todo en el todo, de que no sabemos nada, que todo, quien lo sabe todo se llama Dios. Él entró en este ambiente, ¿no?, de adoración, de darle a Dios el lugar que Él merece y decirle yo me entrego y haz lo que tú quieras, pero ya me olvidé de tanta pregunta, me olvidé de tanta queja, ya que se haga conforme a tu voluntad. Entonces, en el capítulo 1, él empieza aquí con la queja. Y Habacuc entra en esta queja porque está viendo un problema. Y el problema era una injusticia que él estaba viendo, porque era una profecía que Dios le estaba dando, y en esa visión él estaba viendo muchos problemas. Y en el capítulo 1, del verso 2 hasta el verso 4, él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me hace ver iniquidad y me hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esa es la queja de Habacuc. Él está viendo aflicciones. Habacuc gobernó más o menos en el 650 a.C. Y allí él era profeta
en Judá, y el rey era Amón. El pueblo estaba pasando por un momento difícil. Era un rey que tenía oprimido al pueblo. Estaba pasando por un momento de tanta injusticia que Habacuc esto es lo que ve. Ve injusticia por cuanto la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por eso sale torcida la justicia. Estaba viendo todo esto. Yo no sé si en este tiempo que estamos ahora viviendo, tú lo estás viendo. Pero yo te digo a ti que a veces he tenido que orar así como Habacuc. He tenido que presentarme delante de Dios y decir, Señor, pero aquí yo veo injusticia, veo tanto como tantas opresiones. ¿Por qué? No, es como un niño, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Son las preguntas que nos llegan a nosotros también en los tiempos malos y difíciles que estamos viviendo. Pero dentro de tiempos malos y difíciles, también Dios tiene respuestas. Él no se queda callado. En el verso 5 del capítulo 1, el verso 5, aquí hay una respuesta de Dios abajo. Y Él le dice, mira entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. O sea, lo que yo voy a hacer, aunque ustedes se lo contaron, ni lo van a creer lo que yo voy a hacer. Pero va a ser algo extraordinario. Y Él le dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina sobre la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos y sus jinetes, y volarán como águila que se apresuran a devorar. Todas ellas vendrán a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivo como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí está minúsculo, esa palabra, a su Dios. Habacuc se queda con los ojos abiertos, la boca que no la puede cerrar también, se queda perplejo y empieza otra vez la pregunta, el por qué. Dios le dice, cuando él está viendo tanto problema y por qué me hace ver opresión, me hace ver injusticia, era su propio pueblo, era el pueblo de Judá, era el rey Amón, estaba gobernando, estaban oprimidos, estaba viendo todo esto y él veía que era demasiado. Y aquí cuando Dios le dice a él, ahora yo voy a traer los caldeos y lo voy a hacer una cosa, es que lo voy a llevar a cautivo a tierra de los caldeos, y estos sí que son feroces, estos sí que van a darle guerra de verdad. Habacuc vuelve otra vez en el verso 12, otra que como un niño. ¿Y por qué? Dice el verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, ¿no moriremos, oh Jehová, para juicio?
lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En otras palabras, pero si lo que está haciendo el rey Amón y lo que está pasando en Judá no es nada por lo que viene, entonces, ¿sabe qué sucede? Que a veces nos quejamos porque nos faltan un par de zapatos, pero cuando miramos hacia adelante vamos a ver a otro que le faltan los 2 pies. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Habacuc ahora se aprieta y dice, pero es que ahora el problema es peor, porque yo me estoy quejando, porque estoy viendo una injusticia, estoy viendo el pueblo que está siendo oprimido, pero ahora lo que viene es peor, porque que ahora el pueblo extraño que va a venir a gobernar y nos va a llevar cautivo. Y el verso 13 dice Habacuc, muy limpio eres, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al justo? Cuando el impío al más justo que él, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todo con anzuelo, los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su rey, que ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrosó su camino. Vaciará por eso su red y no vendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Eso es lo que venía por los caldeos. Si la historia de los caldeos la hemos leído, que esa gente iban arrasando, iban por ahí llevándose todo lo que encontraba por delante. Para ellos no había rey grande ni rey pequeño, para ellos todo se lo llevaban cautivo. Y Habacuc entonces empieza a ver el problema que se agrava y era más grande todavía. Y entonces ve el capítulo 2, verso 1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. No, porque era una queja continua que tenía aquí Habacuc. Y si yo me apoyaré sobre mi guarda, o sea, por otra palabra, yo me voy a apoyar ahora sobre mis brazos, a mirar por la ventana, a ver qué es lo que tú me vas a decir tocante a mi queja que yo tengo ahora. Porque son muchas las que tengo. Yo no sé cuántas oraciones tú tienes delante de Dios. Y cuánto estás esperando que Dios te conteste de ella. Y vuelve otra vez Dios a contestarle a Habacuc en el capítulo 2, verso 2. Y él le dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en la tabla para que corra y que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa fue la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y entonces Habacuc, al ver todo esto y lo que venía para él, el capítulo 2, si lo lee entero, te vas a dar cuenta que entonces Habacuc, esta oración que hace aquí en el capítulo 3, él aquí se postra y le dice a Dios, yo en tus manos me entrego, que pase lo que tenga que pasar, pero yo voy a esperar tu tiempo. Yo no sé si tocante a la queja que tiene delante de Dios, que tú tienes hoy,
por los problemas y las circunstancias y por guerra, rumores de guerra, por todo lo que estamos viendo. Déjame decirte, hermanos, que el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice que todo lo que es porque ha sido ya. Y que no hay nada nuevo debajo del cielo. Entonces, si Habacuc estaba viendo esto en aquel tiempo, tú y yo lo estamos viendo ahora. Y no sé cuál es tu queja, tu preocupación delante de Dios. Fue la que Habacuc también vio, tenía quejas, preocupaciones, pero después de tantas quejas y Dios de darle respuesta a lo que venía y cada vez era más peor, él entonces se humilla. Y en el capítulo 3, verso 17, él entonces aquí le entrega el señorío, el poderío, que gobierne Dios. Que sea lo que Dios quiera, no lo que Él diga. Que sea lo que Dios quiera, no lo que yo diga. Y él dice, aunque la higuera no florezca. O sea, yo sé que va a venir todo esto, que va a venir, que vamos a ser sitiados. Vamos a ir esclavos a otro país, al pueblo de Babilonia. Va a venir una hambruna, va a venir problemas. Pero dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Yo no sé si tú te estás alegrando en el Señor por un momento difícil que está pasando. Pero la Biblia dice que en todo tiempo está gozoso. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mi pie sobre como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Eso fue lo que va a ocurrir. Yo sé lo que va a venir. Es peor de lo que yo pensaba. Mi queja no tiene nada que ver con lo que viene, pero yo me humillo y dejo que gobierne tú. Pero aunque no haya nada, yo sé que tú eres mi refugio. Hermanos, y el verso 4 del capítulo 2 dice, justo por la fe vivirá. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Vivir por fe. No importando lo que pueda venir, lo que vaya a pasar, no importando cuál problema vaya a tener, lo que viene va a ser peor que lo que ha pasado. Porque la Biblia dice que los días más de mal en peor. Pero el justo por la fe vivirá. Tú y yo somos justos. Porque somos justificados por medio de aquella sangre derramada en la cruz del Calvario, el cual Dios nos ha hecho libres y estamos limpios. Esperemos en su voluntad. No desesperemos. Presentémonos a Dios en oración, pero humillémonos, dejando que Dios sea quien gobierne tu vida y mi vida. Que Dios te bendiga. Amén.